de corriente alterna, pero en este caso cargas netamente capacitivas, ¿sí? En la clase pasada vimos con resistivas, ahora capacitivas. La próxima clase vemos lo que es inductivas y luego armaremos una combinación, ¿no?, de circuitos RLC y luego veremos motores, ¿ya? Entonces, esa es la secuencia que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar los instrumentos que ya conocemos. Para ello, vamos a utilizar, en este caso, el voltímetro, el de corriente alterna, amperímetro de corriente alterna, el osciloscopio también para poder visualizar la señal y podemos determinar de una u otra forma la frecuencia, ¿no? La frecuencia, la forma de la onda y su frecuencia. Entonces, algunos de los componentes que vamos a utilizar básicamente son los condensadores, ¿no? Y el programa de multisim, ¿no? Antes de ello, ustedes van a elaborar, ¿no?, para la presentación del informe, van a explicar sobre los condensadores, qué es un condensador, sus características, cuáles son sus características cuando lo conectamos en serie, en paralelo, ¿sí? Y mencionamos algunas aplicaciones de los mismos. El primer circuito que vamos a armar es el siguiente, ¿no? Vamos a colocar aquí un condensador, una fuente, estos capacitores en serie, ¿sí? Y les colocamos los instrumentos de medición a cada uno de ellos y determinamos la corriente aquí, con este amperímetro. Medimos también acá lo que es las tensiones en cada uno de ellos, ¿ok? En lo que es corriente alterna, lo que tenemos que tener presente lo siguiente, ¿no? Nosotros, el condensador, en este caso vamos a tener, por ejemplo, 22 microfaradios. Tengo acá el condensador, el valor de C va a ser igual a 22 microfaradios, ¿no? Microfaradios, ok. Nosotros vamos a tener aquí, miren, un parámetro, van a tener también lo que es la corriente, ¿no? Y aparte vamos a medir la corriente del circuito. También podemos medir la tensión. Si yo tengo corriente y tengo tensión, puedo hallar Z, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo hallar Z? Sí. Y este Z, como es netamente capacitivo, va a ser como si estuviéramos calculando el X sub C total, ¿no? El XC total, la reactancia capacitiva total. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hallar es el X sub C de cada uno de ellos, ¿sí? Quizás en la tabla no está, pero vamos a tener que hallar el X sub C1, el 2, ¿sí? La reactancia capacitiva 1, la 2, la capacitancia, la número 3. Podemos hacerlo ahora juntos, ¿no? Veamos entonces si se puede, ¿no? Entonces, ¿cómo es el X sub C? El X, ¿no? ¿Se acuerdan? Es 1, ¿se acuerdan? 1 sobre 2pi frecuencia por C, por la capacitancia. Muy bien. Entonces, como tenemos acá los valores, tenemos 22, tenemos 100 y tenemos 1000, podemos hallar el XC1, podemos hallar XC sub 2 y el XC sub 3, ¿sí? A ver, veamos con el primerito, ¿no? El 1, digamos. Entonces sería 1 sobre 2pi, ¿no? 2pi. F, ¿cuánto es? F está en el circuito 60 por 60 por 60. ¿Por cuánto? 22 micros, ¿no? 22 micros. ¿Cuánto saldría esto? ¿Podrían hacer el cálculo? 120. 120,6. 120,6 ohmios, ¿correcto? Listo, muy bien. Entonces ya tenemos el primero. ¿Puede usted calcular el segundo también? Cambia nomás en la fórmula, le cambia. En vez de poner 22, le pone 100. Y podemos calcular el X sub 2. Este va a ser 26. 26. 26,52. 26,52 ohmios, correcto, muy bien. ¿Podemos calcular el X3 también? ¿Sí? Ya tenemos todo para que hagamos la simulación. En la simulación no vamos a hacer cálculos, solamente es medir. Aquí es donde tenemos que hacer los cálculos y queremos, lo hacemos primero el cálculo y luego lo verificamos con la medición. El X3 reemplazamos ahora 1000.
Sería 2,65. 2,65 ohmios, ¿correcto? Muy bien. Y acá hay algo importante, ¿no? Cuando los condensadores están en serie, ¿cómo se los sumamos ahora? ¿Qué hacemos? A ver. ¿Qué hacemos ahí, jóvenes? Como ya lo tenemos con X, podríamos sumarlos, ¿no? Hola. Como impedancia los sumamos, pero con sus ángulos. A ver, los sumamos todos, ¿sí? Con su ángulo. Si ponemos en Z, sería ángulo de 90. En todo caso, si lo escribimos en coordenadas, en número complejo, o en todo caso, coordenadas cartesianas, ¿cómo sería? Este sería 2,65 J. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? 2,65 J. Ingeniero, sería menos J. Ah, correcto, ¿no? Como son negativos, muy bien, menos J por el ángulo, correcto. Positivo si fuera en inductancia, en este caso es menos. Solamente hemos encontrado acá los valores, ¿no? Todavía no hemos puesto el ángulo. Aquí sí ya estamos poniéndole el valor. Entonces aquí podríamos poner en este caso, el 2,65 es el último, ¿no? Sería menos 2,65 J. ¿Listo? El otro sería menos 26, ¿no? Menos 26,52 J. Y los sumamos todos, ¿no? Total, ya están con J, ¿no? Y el otro es menos 120,6 J, ¿correcto? Ya lo tenemos ahí. Vamos a lo siguiente. Como están en serie, ¿qué hacemos? ¿Los sumamos? Porque también si recordamos un poquito, yo les explico acá solamente de condensadores, la teoría de condensadores. Cuando los condensadores estaban conectados en corriente continua, ¿no? Cuando estaban conectados en serie, y también había otra cuando estaban conectados en paralelo. Cuando estaban conectados en serie se sumaba así, 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. ¿Se acuerdan? Y cuando está en paralelo es inverso a lo de las resistencias. ¿Ok? Esto lo dejamos ahí. Vamos acá con números complejos. En números complejos trabajamos así de esta manera. ¿Ya? ¿Existe esa teoría también? Sí. Pero vamos a trabajar acá con los valores que tenemos. Bien, entonces el resultado, ¿cuánto sería? Se sumaría y todo, ¿no? Se suman. Son zetas. Al final lo sumamos como z. Sería 149,77. 77J, ¿no? Ingeniero. ¿Correcto? Ok, listo. Vamos aquí. Queremos hallar ahora la corriente. Haciendo la división, bueno, acá no tenemos, no hemos hecho la medición. Cuando hagamos las mediciones tenemos que verificar que salga este valor de la impedancia. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la corriente en todo caso? Si ya tenemos este Z, ¿no? Esto va a ser nuestro Z. Nuestra tensión en este caso va a ser 120, ángulo de cero, ¿no? Estamos poniendo ahí. Y estamos considerando como si fuera un circuito monofásico, ¿no? No estamos considerando un circuito trifásico, porque también hay trifásicos, ¿no? Todos estamos trabajando a nivel de monofásico nada más. ¿Sí? Monofásico, una sola fase nomás, equivalente monofásico. ¿Ya? No es trifásico. Entonces sería 120 a 0, ¿no? Entonces la corriente podríamos calcular, ¿no? Vamos a ver si esto se cumple, ¿no? Cuando hagamos la simulación. La corriente sería entonces B sobre Z, ¿no? ¿Correcto?
La tensión va a ser entonces 120, ángulo de 0 sobre Z. ¿Cuánto sale? Acá Z vamos a tener 149 a menos 90 sería, ¿no? Así. 149,77. ¿Ángulo de cuánto? De menos 90, ¿no? ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿la corriente cuánto saldría? Dividiendo 120, 0.8. J. 0.8, J. 8J, Sí, 801. ángulo de 90. Sí, ingeniero. Ya. Y podemos calcular la tensión en cada uno de ellos, el voltaje, porque eso es lo que vamos a medir al final. O sea, como ya tenemos la corriente, y la corriente es la misma que circula por todos, ¿no? Entonces, podemos calcular la corriente que circula por cada uno de ellos, la tensión, entonces acá quiero saber su voltaje. Tendría que multiplicar acá este X por I, ¿no? La corriente es 0. Multiplicaría ahí 0.81 a 90 por 120.6 J. ¿Cuánto daría? Aquí lo podemos poner en fasor, ¿no? Sería 120.6 ángulo de menos 90, ¿no? ¿Listo? Serían 96,6, ingeniero. ¿Cuánto? 96,6. 96,6 voltios. ¿Listo? Ya podemos seguir calculando con nosotros. Podemos seguir calculando las otras tensiones. Multiplicamos ahora este 0.8 por el 26. Entonces, cuando nosotros hagamos la medición, tenemos que tener este valor, ¿no? Aquí la corriente tiene que salir 0.8, aquí la tensión 96.6. Aquí cuánto se tendrá que salir en todo caso. 21,24 voltios. 21,24. Finalmente, ¿cuánto nos saldría ahí? 2,12 voltios. ¿2,12 voltios? Sí, ingeniero. Ok. Sería 2,12. ¿Ya? Luego lo vamos a verificar eso. Entonces ya tenemos acá los resultados. Entonces aquí ya tenemos el valor que vamos a medir, 120, tenemos cada uno de esos valores respectivos, ¿ya? Luego tenemos que trabajar con los condensadores en paralelo. Entonces en paralelo también vamos a tener que hacer el cálculo. Ya tenemos los valores de X, ¿no? Ya lo hemos calculado, ya sabemos cuánto vale el C4, el C5 y el C6, ¿no? El de 22, ¿cuánto era? El de 22 es 120.6, ¿no? J, ¿no? Menos. El de 100 es menos 26,52. Menos 26,52. Y el último, Menos 2,65 J. menos 2,65
65 J. Listo, ya tenemos todo lo que necesitamos. Lo que tenemos que hacer ahora aquí es medir la tensión en cada uno de ellos también, ¿sí? Medimos la corriente, entonces podemos calcular la corriente aquí al ingreso, ¿sí? La corriente I, y luego calcular las corrientes en cada uno de ellos, ¿no? La corriente acá, si es I4, le llamaremos I4, en la I5, en todo caso, ¿no? Y aquí el último será el I6, ¿no? ¿Ya? Entonces calculamos la corriente total. Para eso primero tenemos que hallar el Z equivalente. Como estos están en paralelo, tenemos que hallar su Z equivalente, ¿no? Acá tendremos el primer fasor, ¿no? Entonces, como están en paralelo, tendremos que hallar casi 1 sobre el Z total, va a ser igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2, ¿no? Más 1 sobre Z3. Tenemos que hacer este pequeño cálculo, ¿sí? Como impedancias lo hacemos. ¿Bien? Y aquí ya tenemos que es ángulo a 90, 90, menos 90, menos 90, ¿no? ¿Cuánto nos saldría Z, Z total? Podríamos hacer el cálculo. A ver, jóvenes, en la casa hacemos un pequeño cálculo. Sería, ingeniero, 2,36 menos J. Todo ya, ¿no? 2,36 menos J, a menos 90, ¿no? Sí, ingeniero. Ok. Como tenemos ello, entonces ya tenemos el Z. Tenemos, la tensión también, ¿no? El voltaje va a ser 120 a un ángulo de 0. Entonces, lo que calcularíamos entonces ahora sería la corriente, ¿no? Esta corriente. La corriente sería entonces la tensión sobre Z, ¿no? Y tendríamos una corriente un poquito más alta, ¿no? Mm, 50,85 J. Ángulo de 90, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, ángulo de 90. Listo, ya tenemos el I total. Ahora podemos hallar el I de cada uno de ellos. Acá la tensión es la misma para cada uno de ellos, ¿no? Podemos hallar el I4 de manera, por ejemplo, el I4 en la zona I sería la tensión sobre el 120, ¿no? Punto 6, ángulo de menos 90. Listo. Entonces ahí podríamos tener el valor de I4. Lo mismo hacemos con el I5. Y lo mismo hacemos con el I6. ¿Ya? Ponemos el mismo valor y lo dividimos. A ver, en sus calculadoras. Mm, 0,99. El primero, I4. Sí, ingeniero. Con ángulo de 90.
Siguiente. Seguimos. 4,52. Y el último, 45,28. ¿Listo? Entonces ya tenemos todos los parámetros. ¿Ok? Entonces con esos parámetros ya podemos ir a medir, ¿no? Entonces ya podemos colocarlos en perímetros. La tensión no la medimos porque va a ser la misma, ¿no? Como está en paralelo, todos van a medir 120, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, con esos datos completamos las tablitas ahí, tanto para el circuito serie y paralelo, ¿no? Los valores de la tensión y los valores de las corrientes para cada uno de los casos respectivamente, ¿ya? Y tenemos al final un pequeño cuestionario para que ustedes puedan contestar en la casa, referido a todo lo que es condensadores, ¿ya? Y eso sería todo, ¿ya? Vamos a hacer la práctica, ¿ya? Vamos a ingresar entonces al programa para simular ello. ¿Listo? El circuito ya lo tengo prácticamente hecho, ¿no? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a revisar los valores en todo caso. Lo tengo ahí tanto en serie y en paralelo, ¿ya? Primero veamos acá en paralelo. No, serie, ¿no? Condensadores, en este caso los capacitores en serie. 22, 100 y 220, ¿no? ¿Correcto? Sí. ¿Dónde los encuentro? Entonces yo he ingresado aquí a la plataforma, ¿no? Y busco acá, ¿no? Los componentes. Vamos aquí de nuevo. Listo. Capacitores, aquí está. De aquí elegimos uno nosotros, ¿no? ¿Ok? Elegimos uno. ¿Ok? Le ponemos a aceptar y ya está. Luego le modificamos aquí el valor. Podemos modificarle ahí. ¿Cuánto queremos? Está en micros, ¿no? Podemos poner ahí el de 22 micros. ¿Listo? Sí. ¿Listo? De esta manera ingresamos todos los capacitores. Después ya no hay problema. ¿Ok? ¿Listo? Luego vamos acá al interruptor. Bueno, yo le puse un interruptor. A ver si lo encontramos. Switch. Aquí está. Ahí está, ¿no? Vamos a escoger este switch. Vamos a ir para escoger este modelo de switch o también el que yo elegí, ¿no? Tenemos ahí gran variedad. ¿Ok? De conmutación. Ok. Vamos a escoger el que ustedes deseen, ¿ya? Listo. Entonces tenemos el switch y armamos el circuito, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Medir las tensiones, ¿no? Tenemos los resultados. A lo que estaba viendo yo, creo que los resultados no van a salir iguales, ¿ah? Tenemos la corriente. Vamos a medir ahí en cada uno de ellos las tensiones y también la forma de onda, ¿ya? A ver, verificamos con los datos, con los resultados que hemos tenido, ¿ya? Eso es lo que me interesa. A ver si hay algo que ha fallado.
Estaba revisando los cálculos. No sé si anotaron los resultados de los cálculos. Primero verificamos la tensión. La suma está bien, suma los 120. Está 144 más... A ver, ¿qué pasó acá? Hay algo que está mal. Ah, hay que cerrar aquí, pues. Hay un error ahí, un error. Listo, ahora sí. A ver, verificamos con los cálculos. A ver, ahora sí. Aquel momento de cerrar como que cambia la historia, ¿no? Por el efecto de los condensadores. Veamos así. A ver, sumamos primero. Dice, debe ser 120, ¿no? Ok, stop. Ponemos stop aquí. Listo. Ya se detiene. Ya tenemos la lectura. Tenemos acá 120 y los resultados. Eso quería saber los resultados. No sé si los anotaron. Yo los tengo aquí. Su compañero ya nos había dictado. Sí coincide, ingeniero. 96, correcto. 21. Y el último es 2.12, correcto. Y la corriente 801, entonces 800 miliamperios, ¿no? O 0.8, correcto, sí está bien. Muy bien, entonces en ese sentido entonces está bien el cálculo, ¿no? Lo que sí no podemos tener en el simulador es el valor de Z, ¿sí? Acá no podemos tener el valor de Z, pero sí podemos tener el valor de cada uno de ellos, ¿no? Lo que es la tensión, corriente, y en función a eso encontramos los equivalentes, ¿correcto? ¿Ya? Entonces sí está bien los cálculos que hemos realizado, es lo que podríamos verificar hasta el momento. ¿Qué más podríamos verificar? De repente la frecuencia, algo por ahí, medimos acá. Veamos algunos datos adicionales que se pueden ver. Veamos aquí. ¿Ya? Tenemos ahí la frecuencia, ¿no? ¿Sí? El valor pico también. ¿Cuánto nos está dando del valor pico ahí? A ver, ¿dónde estamos haciendo la medición? También es importante. Ah, en la última. En el último valor, en 100 microfaradios. Tenemos un valor de 3.986. No, 2.99 voltios. Esto lo tenemos que dividir entre raíz de 2, ¿no? Sí, ingeniero, sí sale el... Sale el valor eficaz, ¿no? 2.16, ¿no? 2.12. 2.12 sale exactamente. Ok, entonces sí está bien. Entonces el valor pico tenemos 2.9, ¿no? Ya cambió un poquito, ya 2.94, 2.98. Correcto. Y la frecuencia también se mantiene, ¿no? El periodo. El periodo en este caso está en 16.6 milisegundos. El inverso de ello, invertimos ese valor, ¿cuánto nos daría? Debería dar 60, ¿no? ¿Coincide? 59.99. Así coinciden, correcto. Entonces sí estamos bien, entonces estamos bien con la frecuencia, estamos bien con la frecuencia, con la tensión, ¿no? Como el osciloscopio está conectado en la resistencia, no, en la última, en el último condensador, estamos trabajando con esa señal nada más, ¿no? Podemos ir con cada uno de ellos. Bueno, ustedes en la práctica lo hacen con cada uno de ellos. ¿Ok? Listo, eso sería en serie, ¿ya? Vámonos a ver ahora en paralelo. Aquí lo tenemos el circuito en paralelo, ¿no? En paralelo tendríamos que medir la corriente. Colocamos ahí en los instrumentos, a ver. Un amperímetro. Bueno, este interruptor lo voy a sacar. No hay problema si lo retiro. Y podría colocar un amperímetro aquí.
Un amperímetro de corriente alterna. Listo. Que sea el voltímetro, ¿correcto? Voltímetro. ¿Qué más necesitaríamos medir? Las corrientes, ¿no? En cada una de las... Veamos ahí, hasta ese momento, cómo va el resultado, ¿ya? Hasta este momento, las corrientes, si nos va salido del resultado de lo que hemos calculado, ¿ya? Error, ¿qué pasó? Algo está mal. Algo falló. Vamos a eliminar esto, para que no haya problemas. Hoy vamos a probar aquí. Ya. A ver, veamos. La tensión sí está bien, ¿no? Tensión, como todo está en paralelo, acá es 120, el valor aquí también es 120, en todos debe ser 120, ¿no? Redondeando, no hay problema. La corriente, ¿no? La corriente que ingresa es 50.9. Ese valor que nos salió, Sí, ingeniero, sí, 50,85 nos salió teóricamente. sí, 50.85, correcto, muy bien. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces ustedes lo terminan por el ejercicio, ¿ya? Instalan acá el amperímetro, el otro amperímetro, hacemos las mediciones y me muestran los resultados, ¿ya? ¿Ok? Yo creo que eso lo pueden hacer ahí. Listo, jóvenes. Pueden empezar a hacer la práctica y si terminan, me presentan para poderles poner nota directa, ¿no? Por su participación. Esa nota se pone en la práctica del día de hoy. ¿Ya? Todos los que terminen, les pongo su nota del día de hoy. Tienen que terminar el circuito paralelo más que todo, porque en serie ya lo hemos hecho, ¿no? Solamente faltaría completar el paralelo. Ingeniero, el paralelo solo las intensidades, ¿no? Claro, hay que comprar así. Yo le he puesto una parte, no le he puesto todo para que ustedes puedan terminarlo. Si lo termino ya no haríamos nada, pues, ¿no? Después completamos la tabla, ¿no? Ya en la casa completamos la tabla con calma, ¿no? Porque hay que hacer varias mediciones, no solamente una. ¿Ya? Entonces aquí están los resultados. Ya tengo las intensidades de cada capacitor. ¿La pantalla lo puede compartir? ¿Quiere compartirlo la pantalla? Sí, ya la comparto. A ver, un minuto voy a dejar de compartir yo. Listo. A ver, adelante. Ya está, ingeniero. Y si puedes hacerlo en serie, también estaría bien, para que lo tenga ya de una vez todo. Sí, lo estoy haciendo con usted. Claro, en serie también lo puede hacer, porque no es difícil. Este ¿Sí? es las intensidades, ¿no? Del circuito en paralelo de los capacitores. Y queda con los valores teóricos que hemos hablado con mi compañera. Una intensidad total de 51.4 amperes. En el primer capacitor de 22 microfaradios hay 1.008 amperes. En el segundo capacitor de 100 hay una intensidad de 4.5 y en el tercer capacitor hay una intensidad de 45.8 amperes. Sumando todo da 51.4. Correcto, muy bien. ¿Qué apellido usted? Machaca Zona, Juan Diego. Ya, muy bien, lo voy a anotar de una vez. A ver, Machaca Zona. ¿Puedo presentar, Inge? Sí, sí, voy a anotar aquí un segundo, práctica 5. Machaca Zona, listo. Práctica 5. ¿Sí? Adelante. Ok, ingeniero. ¿Se logra observar? Sí, Este ingeniero. Aquí está en serie.
mis voltajes 119 y como lo hemos comprobado, en teórico 96,57, en simulado sale 96,61, de los 100 microfaradios, en teórico 21,21 y simulado 21,25, en el 2000 2,12 y acá 2,126 en el simulado. Ahora los voltajes acá con el switch, igual, 119, ¿no? Como es paralelo, cada uno tiene su mismo voltaje de la fuente. Y por último, con mis corrientes, lo que hemos comprobado teóricamente también. Solamente que en teórico es 50,8, ¿no? Que se podría ir para 51. La corriente del primer capacitor en teórico es 0,99, acá es 1,008 amperios. Del segundo capacitor 4,52 en teórico y acá 4,583. Y el último capacitor en teórico 45,28 y en simulado 45,82 amperios. Está muy bien. Muy bien, usted es Milagros Pacho, ¿correcto? Vamos a anotar Ingeniero. acá. Milagros Pacho. Pacho, Milagros, correcto. ¿Quién más queda terminado? Listo, jóvenes. Apenas terminen, me avisan para hacer la presentación, ¿ya?
Ingeniera, ¿podría presentarla? A ver, adelante. Adelante, Jocelyn. ¿Se puede observar, ingeniera, mi pantalla? Sí, Bueno, y en primer lugar tenemos lo que es el circuito en serie. Eh, nos da todos los valores, igualmente, así como lo llamamos teóricamente, 96, nuestro capacitor de 22 microfaradios nos da 96,6 y de la misma forma en nuestros valores teóricos también nos salía el mismo resultado. En nuestro capacitor 2 nos sale 21,256 y lo que es valores teóricos, en sí solamente varía por unos cuantos decimales, que es 21,24. Y en el tercero, 2,126. Y también en nuestros valores teóricos nos daría 2,12. Ese sería nuestro voltaje de alimentación y nuestra corriente, que sería 803,911 miliamperios, que sería prácticamente lo mismo que 0,801 amperios hallados en nuestros valores teóricos. En el caso de nuestro circuito en paralelo, eh, he hallado todas las corrientes en cada rama. Bueno, algo que he notado es que a mis compañeros les ha salido aquí un, este, un, un amperio, pero a mí me salen en miliamperios, pero en sí sí sería lo mismo si lo redondeas. Nuestra fuente es de 50,921 amperios, y en nuestros valores teóricos nos ha salido 50,85. Y también lo que es en cada rama, sí coincide. Nos salió en nuestra primera rama nos salió la corriente 0,99 miliamperios, amperios diré, y nos sale en esta rama nos sale 998,456 miliamperios. De la misma forma, en nuestro capacitor 2 nos sale 4,538 y en esta última capacitancia nos sale 46,384 amperios. correcto, Jocelyn. Muy bien. Vamos a tomar en cuenta ya, a ver. Jacinto, ¿no? Jacinto, Jocelyn. Ok. Muchas gracias. Ok. Jacinto, Jocelyn. ¿Alguien más ha terminado la práctica? Vamos a tomar la asistencia. A medida que esperamos que los compañeros terminen, vamos tomando la asistencia, ¿ya? A ver, vamos aquí a Mezquita Avilés. A Mezquita Avilés. Mezquita Sisquén. Ok, buenas noches. Ávila Flores. Presente, Ávila. ingeniero, buenas noches. Calderón López. Calderón López. Alco Durán. Presente, ingeniero. Fuentes Abril. Presente, ingeniero. Fuentes Abril. Ok, Huichivilca. Presente, ingeniero. Huichivilca. Bien, Jocelyn. Presente, ingeniera. Julio Jiménez. Presente, profesor. Jesús Lozada. González Vizcarra. Tupaca Cervantes. Luque Vilca. Luque presente, ingeniero. Machaca Zona. Machaca, presente, ingeniero. Ok. Mamani Cristóbal. Nieto Tocunaga.
Presente, ingeniero, buenas noches. Ok. Pacho, Milagros Pacho. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok. Salas Peralta. Presente, ingeniero. Esteban Granados. Presente, ingeniero. Mar Mendoza. Presente, ingeniero. Des Uber. Vázquez Cabrera. Presente, ingeniero, buenas noches. Vera Manchego. Villanueva Bendaño. Presente, ingeniero. Vizcarra Alvarado. Vizcarra, presente, ingeniero. Zaira Alponte. Hinojosa Vargas. Presente, ingeniero Hinojosa Vargas. Flores López. Presente, ingeniero Flores López. Arapipe. Alceo Tejada. Presente, ingeniero. Juan Cajarita. Presente, ingeniero. Anco Arapa. ¿Alguien más esté presente? Ingeniero, los ha Ingeniero descargado Valdés. por internet. ¿Puedo presentar? Loza Vizcarra, ok. ¿Alguien Ingeniero más? Chamilla Valdés, Salas. ingeniero. Valdés Gutiérrez. Chambilla Salas. Sí, Chamilla Salas, Alex. Ya. Ingeniero, buenas noches. Valdés Gutiérrez. Valdés, yo lo llamé. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Abraham Lupaca? El voltaje de 119.9 que redondeando son los 120 voltios, el valor eficaz que tenemos, y para poder hallar la, con la corriente, sabemos que en este circuito en serie la corriente es la misma para todos, entonces nos sale 803,91 miliamperes. El voltaje en cada capacitor, en el de 22 microfarads nos sale 96.61 voltios, en el capacitor 2 de 100 microfarads nos sale 21.25 voltios, en el capacitor 3 nos sale 2,12 voltios, en el de 1000 microfarads, ¿no? Ese es en el circuito en serie. Ahora en el circuito en paralelo tenemos de la misma forma. El voltaje es 120 y, y es igual para todos, ¿no? Para como ves en paralelo, es para todos el mismo voltaje. La corriente sí no varía. En el total, la sumatoria de las tres corrientes, de los tres capacitores, nos sale 50.9 amperios. En el capacitor 1 de 22 microfarads nos sale 998.46 miliamperes, que redondeando nos llega a 1 miliamper. En el capacitor 2 de 100 microfarads nos sale 4,53 amperios. En el capacitor 3 de 1000 microfarads nos sale 45.3 amperes. Y sí suma, sí nos llega a coincidir con el total de la corriente. Ok, no hay ningún problema entonces, en serie y en paralelo. Muy bien, su nombre, apellido. Wichi Vilca. Wichi Vilca, listo, Adolfo. Ya, gracias. Onda cuadrada, un capacitor conectado a una fuente senoidal. ¿Qué sucederá ahí? A ver, vamos revisando.
Les indicaba que podemos ir resolviendo el cuestionario, ¿no? El cuestionario también. Si alguien no tiene solucionado el cuestionario, podríamos presentarlo también. ¿Listo? Es lo que les decía acá, ¿no? Estamos viendo el cuestionario, nos dice aquí la primera pregunta, una onda cuadrada cuya frecuencia F, que alimenta a un capacitor, ¿no? Produce una onda de voltaje triangular de 2 voltios, pico a pico, ¿no? A través del capacitor, para una frecuencia de 2F. El valor pico a pico del voltaje será. Lo que tenemos que hacer es graficar ahí, ¿no? En la segunda pregunta nos dice un capacitor conectado a una corriente senoidal, el voltaje máximo positivo cuando la corriente es. Entonces aquí tenemos que elegir más bien, ¿no? Para un capacitor alimentado con una corriente senoidal, el voltaje máximo es máximo positivo cuando la corriente es máxima positiva, máxima negativa, es 0, ¿sí? Entonces tenemos también que graficar ahí, ¿no? La A sería, ingeniero. La A, ¿no es cierto? Claro, la A, porque esa es la mitad de la corriente del voltaje pico pico, en el lado positivo. Luego tenemos la siguiente pregunta, ¿no? Nos dice, para un capacitor conectado a una fuente senoidal, para un capacitor conectado a una fuente senoidal, la corriente estará en fase con el voltaje, se encuentra en contrafase con el voltaje, se retrasa 90 grados, se adelanta 90 grados. ¿Qué dicen, jóvenes? En un condensador. ¿Se adelanta? Se adelanta. A ver, veamos un poquito, a ver, de repente esta pregunta. Dice, tenemos una fuente senoidal, ¿no? La fuente senoidal vamos a tener una fuente senoidal, vamos a tener una tensión que va a ser igual de repente B ángulo de 0, ¿no? Luego el otro lado, un capacitor conectado a una fuente senoidal. Entonces el capacitor va a ser un Z, ¿no? Este Z va a ser un X sub C a un ángulo de ¿cuánto? De menos 90, ¿no? De menos 90. ¿Ok? Entonces, cuando llevamos la corriente, como hemos calculado, la corriente sería B sobre Z, ¿no? Entonces, el ángulo de la corriente, ¿cuánto va a ser? Aquí va a ser una corriente I. Positivo, 90. 90, ¿no? Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Se adelantó o se atrasó? Entonces, eso ya lo eligen ustedes, ¿no? ¿Se adelantó o se atrasó la corriente? Se atrasó. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que contestar, ¿ya? Como tenemos acá, se conectan en paralelo. Esto sí es un poquito más rápido. De repente la 6 dice, se conectan en paralelo dos condensadores, uno de 120 y uno de 240. ¿Cuál será la capacitancia total? Cuando están en paralelo los condensadores, aquí no estamos hablando de corriente alterna, nada, solamente los dos están en paralelo, nada más. Tenemos C1 y tenemos C sub 2. ¿Cómo ese total sería igual a qué? 360. La suma de ambos, ¿no? Sí, 360. Es lo 360. contrario a la resistencia. Correcto, se suman. Ahí sería C1 más C sub 2, como dijo su compañero. Correcto, ¿ven? ¿Listo? Luego acá tenemos, se conectan en serie dos condensadores.
No estamos hablando de los circuitos, solamente de los condensadores nada más. ¿Qué se hacen? Se suman inversamente, ¿no? Entonces acá, uno de 120 y de 240. ¿Cómo se sumarían ahí? Ahí el resultado va a ser 1 sobre C, va a ser igual a 80. 80 saldría. 1 sobre 120 más 1 sobre 240, ¿correcto? O producto entre suma, ¿no? También, ¿no? Producto entre suma. ¿Cuánto sale? ¿180? O 80, ingeniero. A ver, producto entre suma sería 120 por 240. Entre la suma de ambos es 360, ¿no? Se va acá un 0, se va el otro 0. ¿Cuánto nos queda? ¿80? Sí. Listo. Luego te dicen, se conectan dos condensadores también acá, de 400 y 600 en serie, ¿no? Pero ahora, en este caso, se va a conectar a una fuente, ¿no? De 100 Hz. Y la caída de voltaje en el condensador de 400 es de 12 voltios. El voltaje de alimentación será D. Aquí es un poquito de ejercicio, ¿no? Que hay que resolver. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. ¿Alguien que falte tomar la asistencia? Están todos, ¿no? Listo. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí, terminamos el ejercicio, lo entregan en la fecha que se ha indicado, ¿ya? Eso sería todo. Ingeniero Cristóbal. Manny, Sí, Manny, ingeniero. listo. Ya. Ok. Gracias. Eso sería todo, jóvenes. Entonces, tengan buenas noches, ¿ya?